Hola, muy buenos días. Dios te bendiga en esta mañana preciosa de domingo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, leemos: Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. A partir de este versículo quiero que tomemos este versículo como base, como plataforma para comentar acerca de cosas que el Señor ha puesto en mi corazón, y estoy seguro que va a ser de edificación para la iglesia, de bendición para aquellos que me estén escuchando, que me estén viendo y que todavía no hayan entregado su vida a Cristo. Yo estoy seguro que cada vez que el Señor habla, cada vez que Dios nos habla, trae bendición. Entonces oro a Dios para que el oído de todos nosotros esté abierto, nuestros corazones estén receptivos para recibir lo que vamos a escuchar como verdaderamente de parte de Dios. Amén. Y eso traerá bendición a nuestras vidas. Gloria a Dios. Leyendo este versículo, ¿no? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y estaba reflexionando yo en qué consecuencias tan terribles ha traído el pecado para toda la creación. No solamente para el hombre, sino para toda la creación, todo el mundo. Este mundo hermosísimo que Dios hizo, que lo hizo perfecto, que en un tiempo todo el planeta, todo el mundo fue como un templo glorioso donde la plenitud de Dios habitaba juntamente con el hombre y toda su creación. Amén. Cada pilar, cada cosa de este mundo reflejaba y hablaba de la bondad, de las maravillas de nuestro Dios. No había absolutamente ninguna cosa en el mundo que pudiera ser utilizada como una ilustración, como una metáfora para hablar de algo malo. No, al contrario, absolutamente todo lo que había en el mundo podía ser perfectamente usado como un cuadro, como una ilustración de la bondad, de la bendición que Dios ha derramado sobre toda su creación. Amén. Por ejemplo, la lluvia, gloria al nombre de Jesús. Las corrientes de agua, más bien. En Isaías 55 se nos habla de esa lluvia que cae, gloria a Dios, que Dios manda su lluvia sobre la tierra, esa agua que inunda, cubre los campos por un tiempo, pero después se apacigua, después la tierra absorbe el agua y lo que queda es un sedimento, son nutrientes, ¿no?, que van a favorecer para que cuando venga el sembrador y lance la semilla, esa semilla produzca fruto, gloria a Dios, y luego el sembrador pueda venir y cosechar y recoger ese fruto y trae bendición a toda la humanidad, a todo el mundo, ¿no? Cualquiera de nosotros cuando habla acerca de, o cuando pudiéramos hablar acerca de esa agua, ¿no?, de las corrientes de agua, sean los ríos, las aguas subterráneas, la propia lluvia, cualquiera de nosotros puede asociarlo a cosas buenas, ¿no?, a la bendición, a un reflejo de la providencia incluso del Señor, amén, de la plenitud, la bondad de Dios para con nosotros, porque hace llover y limpia la atmósfera y trae bendición a los campos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, por culpa del pecado, esa misma lluvia que nosotros podemos hablar de cosas buenas, también la lluvia o la irrupción de las muchas aguas se utiliza en la Biblia como ilustración, como un cuadro también para hablar de las cuestiones del pecado. Por ejemplo, en el Salmo 144, versículo 7, fíjense ustedes David cómo habla, cómo clama y dice: envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra ¿de qué? De mentira. Amén. Entonces fíjense ustedes cómo las muchas aguas, la irrupción de las aguas, que normalmente en otro tiempo antes de que hubiera pecado, eso era una ilustración perfecta de la bondad, la plenitud de Dios para con el hombre. Sin embargo, ahora, con un mundo caído, un mundo lleno de perversión y pecado, pues esa lluvia y esa agua copiosa muchas veces se asocia con el pecado. Amén. Líbrame, sálvame, redímeme de las muchas aguas.
refiriéndose a la gente mala, a la gente perversa que asediaba al rey David. Lo mismo ocurre con el fuego. Gloria a Dios, Dios nos dio ese elemento de la naturaleza, sí, el fuego. ¿Para qué? Para alegrarnos, para calentarnos, sobre todo en el invierno. Alabado sea el nombre de Jesús. Esos inviernos que en algunos lugares son helados. Y tú puedes venir del campo, puedes venir de la calle con ese frío que hay, con las nevadas, etc. Y cuando llegas a casa y tienes una chimenea o una cabaña de esa en el monte, o si estás a la intemperie puedes encender una hoguera y el fuego, tú te acercas al fuego y el fuego produce en ti el calor, te alegra, aún en medio del invierno. Gloria a Dios. Así que ese fuego que podía verse y que se ve incluso, ¿no? Como una ilustración de todas las bondades que el Espíritu Santo también trae y produce en cada uno de nosotros, pues también se asocia al pecado. Fíjense ustedes que Santiago habla acerca de la lengua, y cuando habla de la lengua se dice que la lengua la compara como un fuego, es un mundo de maldad, dice el apóstol Santiago. Tremendo. Y como consecuencia de que la lengua frecuentemente habla calumnias y habla blasfemias que causan tantos conflictos y tantos problemas, pues él llega a exclamar allí en el versículo 5, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Imagínense, entonces está asociando el fuego a algo malo, a algo terrible. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, refiriéndose a la lengua. Y luego está el sueño. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo cuando decimos que el sueño es uno de los dones más sabrosos, más dulces que Dios nos ha dado. Como Tony. ¿Quién dice que el sueño es un don espiritual? No digo que sea un don espiritual, digo que es un don, es un regalo que Dios nos ha dado. Amén. Y el sueño es uno de ellos. Fíjense que Dios utiliza el sueño como la mejor metáfora, la mejor ilustración, la mejor figura para describir el reposo de los benditos de Dios, o sea, de los hijos de Dios. Porque dice ahí en 1 Tesalonicenses 4:14, dice Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y cuando habla de dormir en Cristo, se está refiriendo evidentemente a los que han muerto creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque como alguien me hizo ver hace unos días atrás, cuando un cristiano muere, cuando un hijo de Dios deja este mundo, ya no deberíamos decir que murió, sino que durmió o está durmiendo con el Señor. Pero no durmiendo en el sentido de que cuando morimos alguien va a estar ahí reposando y durmiendo en cierto lugar hasta que el Señor lo despierte. No. Sabemos que en el mismo instante en el que nuestro espíritu y nuestra alma abandonan nuestro cuerpo, en ese mismo instante estamos en la presencia de Dios. Y si somos hijos de Dios, estamos en su gloria. Alabado sea el nombre de Jesús, esperando el día en que Él nos revista al espíritu y al alma nuestro con un nuevo cuerpo, un cuerpo sin pecado, un cuerpo glorificado. Amén. Pero por eso cuando hablamos aquí, cuando Pablo dice traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, se está refiriendo a los que han muerto siendo cristianos, siendo hijos de Dios, refiriéndose a que verdaderamente cuando un hijo de Dios deja este mundo, no muere, sino que está reposando en Dios. Amén. Porque la muerte, dijimos hace varias semanas atrás, la muerte es separación. ¿Sí? La muerte física es la separación de mi alma y mi espíritu, de mi cuerpo. Mi cuerpo queda, pero el alma y el espíritu se va. Separación, eso es muerte. La muerte espiritual es que mi espíritu está separado del espíritu de Dios. Por lo tanto, vivo como un hombre totalmente ignorante en esta tierra porque no sé las cosas de Dios. No tengo relación con Dios porque las cosas de Dios, para entender todo lo que ha sido creado por este creador maravilloso que es el Señor, para entender las cosas de Dios solamente eso puede ser posible por medio del Espíritu Santo. Entonces cuando estamos muertos, cuando se habla de muerte espiritual, nos estamos refiriendo a que mi espíritu está separado del espíritu de Dios y por eso no puedo percibir, no puedo entender nada que tenga que ver con Dios. Amén. Entonces mi espíritu separado del espíritu.
Por eso cuando morimos y ahora somos cristianos, mi espíritu ha sido resucitado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo ha venido y mora en mí. Ahora yo soy uno con Cristo. Somos uno en Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Por eso la bendición tan grande de que tenemos nosotros los que hemos creído en el nombre de Jesús, porque Él nos dio el derecho de ser hechos sus hijos. Ahora somos uno en Jesucristo. Entonces ya nunca más nos vamos a separar de Él. Por lo tanto, nunca más moriremos. Por eso, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Cristo venció la muerte y nosotros hemos vencido la muerte en Cristo, porque ya nada nos separará de Dios. Nada nos separará del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles. Nada, absolutamente nada nos podrá separar jamás del amor de Dios. Tenemos vida eterna. Cuando hablamos de vida, unidad. Estamos unidos con Cristo, que es la vida. Y es vida eterna, porque Él es omnipresente, omnipotente, Él es eterno. Entonces tenemos vida eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Sí? Por eso el sueño es una metáfora y una ilustración preciosa, un cuadro hermoso con el que Dios se refiere a los que morimos y a los que dejamos este mundo en Cristo Jesús. Dormimos, no morimos, porque jamás nos separaremos de Él, sino que dormimos en el sentido de que reposamos con Él por toda la eternidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Ahora, David también utiliza el sueño como uno de esos dones de la gracia. Fíjense en el Salmo 127. Salmo 127 dice, pues que a su amado dará Dios ¿qué? El sueño. Entonces, el sueño para David es un don también. Es una manifestación de la gracia de Dios para los que amamos a Dios y somos amados por Dios. Amén. Ahora, el pecado entra en este mundo, como hemos visto con el agua, con el fuego y con todas las cosas. Todas las cosas eran símbolos y expresaban lo que Dios es, lo bueno que Dios es. Todavía hoy lo expresan, pero antes era imposible, al principio, imposible que se utilizara ninguno de los elementos de la creación para un ejemplo negativo, porque todo era bueno. Pero entró el pecado y entonces esos mismos elementos que hablan de la grandeza y de la bondad, de la misericordia de nuestro Dios, también se usan entonces ahora por culpa del pecado para mostrarlos como ejemplo, como cuadros, como ilustraciones del pecado que ha contaminado todo el mundo. Y el sueño no deja de serlo. Por eso dice aquí en el versículo que leíamos en 1 Tesalonicenses, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Así que fíjate, si el apóstol Pablo está diciendo, por tanto no durmamos como los demás, está poniendo al sueño como algo negativo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué se nos dice aquí, por ejemplo, en ese versículo? ¿Qué se nos dice acerca del dormir, acerca del sueño? Pues cuando dice Pablo, no durmamos como los demás, se nos dice que el dormir es un mal que debe ser evitado, porque dice, no lo hagan como los demás. O sea, no duermas como lo hacen los otros. Quiere decir que el dormir, el durmamos que está hablando aquí Pablo, es algo que debe ser evitado. Amén. En segundo lugar, ¿qué más se nos dice en el versículo? Se nos dice las palabras por tanto. Porque así empieza el versículo, por tanto. Y si Pablo utiliza, por el Espíritu Santo, utiliza estas palabras, es para mostrarnos que hay ciertas razones para evitar el dormirnos. Hay ciertas razones para evitar este sueño del que está advirtiéndonos el apóstol, que dice, no durmamos. Amén. Por tanto, no durmamos. Y en tercer lugar, fíjense que el apóstol Pablo habla en un tono como apesadumbrado, en un tono triste, ¿sí? Porque fíjense cómo dice, por tanto, no durmamos, ¿como qué? Como los demás. ¿Por qué está triste Pablo? Porque hay algunas personas a quien él llama los demás, porque nosotros debemos estar lamentándonos. ¿Y por qué debemos lamentarnos por esos demás? Por eso los demás. ¿Por qué? Porque ellos duermen. Y como están dormidos, no velan y no son sobrios. ¿Lo ves? Pero entonces también descubrimos que el verbo durmamos
en el original indica un sueño profundo, una pérdida casi extrema de la conciencia, porque está tan dormido. No durmamos, pero en el griego esa palabra que se traduce como dormir, durmamos, encierra y abarca mucho sentido más, y ese sentido que abarca es este que estoy diciendo ahora. Es como se está refiriendo a un sueño muy profundo, tan profundo que produce en nosotros una conciencia casi o una falta de conciencia casi extrema. No nos enteramos de nada, una ignorancia total de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, mientras estamos en esa condición de sueño. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Aquellos que no han recibido a Cristo Jesús se encuentran a sí mismos en un estado, como decimos muchas veces, deplorable de ignorancia. ¿Sí? Porque quienes duermen no saben nada. Ellos pueden estar despiertos, pero no despiertos físicamente, pero no saben nada acerca del mundo como Dios lo ha establecido y como Dios lo ha creado y como Dios lo ha hecho. Es decir, es como alguien que está en su casa y sus hijos están haciendo tremenda fiesta en la casa. Tienen la música a todo volumen, pero él tiene un sueño profundo, acuérdense, sueño profundo, casi inconsciente, completamente inconsciente de lo que pasa alrededor. Es un sueño tan profundo que no se entera que hay fiesta en la casa. Puede haber muerto alguien en la familia, pero como él está dormido, ni se entera. No sabe no llora porque no se entera, no sabe que hay alguien que se ha muerto. Pudieron haber ocurrido cosas, pueden estar ocurriendo cosas a nivel mundial. Un terremoto por allá, una guerra por allá, pero el hombre está tan dormido, tan profundamente metido en su sueño, que no se entera. Es ignorante, completamente ignorante de las cosas que están sucediendo. Amén. Así que el que duerme no sabe nada de nada. Sabe mucho de algunas cosas, pero no sabe nada de las cosas espirituales. Por ejemplo, no tiene la menor idea de lo amoroso, de lo adorable que es el Dios del universo. No tienen ni idea de cómo es Dios. No pueden ni siquiera imaginar el gozo que produce el vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios. No se lo puede imaginar. Gloria a Dios. Si le hablas de doctrinas divinas, de doctrinas de Dios, del cielo, para él esos son misterios. Si hablas acerca de experiencias personales que tú has tenido con el Espíritu Santo, vivencias únicas que solamente tú has tenido con Dios, a él le sonará de fantasía. ¿Por qué? Porque es ignorante. Está dormido. Estoy hablando en un sentido espiritual, ¿sí? Es ignorante en el sentido espiritual. Es incapaz de entender lo que tú le hablas. Es incapaz de entender lo hermoso que es Dios, lo amoroso que es Dios, cómo Dios lo cuida a él cada día, cómo es la misericordia cada mañana es nueva para él cada día. Pero él es ignorante, no es consciente, no es capaz de reconocer todas las cosas que Dios hace por su vida. Amén. No sabe nada acerca de los gozos que han de venir, el gozo venidero cuando estemos todos en su gloria. Hay una canción que está sonando en mi cabeza toda la semana. Esa preciosa canción es antiquísima, que dice: solo me imagino lo que será caminar junto a ti. ¡Wow! Solo me imagino cómo será cuando estemos en su gloria. Estas personas que están tan profundamente dormidas son totalmente inconscientes, ignorantes de los gozos que están por venir. Gloria a Dios. Pero también olvidan de la condición tremenda, de los males horribles que le vendrán a él si continúa viviendo en sus pecados, en sus iniquidades. Amén. Y es tremendo, es triste que el grueso de la humanidad, la gran parte de la humanidad, sea ignorante. Esté incluida aquí en esta expresión de los demás. No durmamos como los demás. Eso, los demás, se está refiriendo a una gran parte de la humanidad que es ignorante. No tienen conocimiento de Dios. No tienen conocimiento, no tienen temor de Dios. Que el Señor tenga misericordia. Amén. Con sus ojos, tienen los ojos vendados por la ignorancia de este mundo. ¿Sí?
Y por eso una gran parte de la humanidad vive en esta condición, en este estado. Alabado sea el nombre de Jesús. Vive en lujurias, vive en sus adulterios, vive en tantas cosas, ignorando que un terrible juicio está sobre ellos. Amén. Que la ira de Dios está sobre ellos, que la espada de Jehová está desenvainada. Que se acerca el día en que ellos tendrán que rendir cuenta ante el Creador, ante aquel que le dio la vida. Tremendo. Están dormidos. Por lo tanto, mi hermano, si somos santos, vamos a seguir este consejo. No seamos ignorantes como los demás. No durmamos como los demás. No seamos ignorantes como los demás. Gloria a Dios. Escudriñemos las Escrituras, porque en las Escrituras está la vida eterna. Se encuentra en la vida eterna. En la Biblia se encuentra la vida eterna. Cristo está aquí. Amén. De aquí se nos habla de la vida verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la Biblia está la vida eterna, porque la Biblia da testimonio de quién es la vida eterna, Cristo Jesús. Amén. Entonces seamos diligentes, no permitamos que la palabra se aparte de nuestros corazones. O más bien, no apartemos nosotros la palabra de nuestros corazones, porque ella no se apartará, somos nosotros la que la rechazamos. Meditemos en su palabra, meditemos en esta palabra de Dios, poderosa, maravillosa, que es vida, es espíritu y es vida, que tiene el poder de transformarnos, de cambiarnos, wow, de regenerarnos. Alabado sea el nombre de Jesús. Meditemos en ella día y noche para que podamos ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alabado sea el nombre de Jesús. Por tanto, no durmamos como los demás. Vamos a seguir este consejo del apóstol Pablo. Amén. Así que el sueño o el dormir aquí, Pablo lo utiliza como un estado de ignorancia, ¿sí? Pero también el sueño aquí se describe como un estado de insensibilidad. Gloria a Dios. Puede que la persona tenga mucho conocimiento, tenga muchísimas habilidades, conocimiento y habilidad que podrían sacarle muchísimo provecho si estuviera despierto, pero como está dormido, pues ¿de qué vale todo ese conocimiento? Está dormido y se encuentra insensible, no tiene ninguna sensibilidad. Alabado sea el nombre de Jesús. El ladrón se ha metido en su casa. El ladrón le está robando el oro y la plata que tiene guardada. El ladrón está asesinando a su propio hijo, a su hijo preferido, a su hijo amado. Pero él es insensible. Él es insensible, ¿por qué? Porque está dormido, no siente absolutamente nada. No solamente es ignorante, sino que es insensible. El Evangelio de Juan, Jesús nos habla en el capítulo 10, el ladrón, refiriéndose a Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Pero el hombre está inconsciente. ¿Cómo podrá sentir? Es insensible. ¿Cómo puede sentir si está completamente dormido? Entonces el hijo está sufriendo bullying, está sufriendo rechazo, violencia en el instituto, en la escuela, no sé de dónde esté. El hijo puede estar dando los primeros pasos, incluso ya ser un adicto a las drogas, adicto al alcohol, adicto a la pornografía. El hijo puede estar, o la hija, tiene 1001 dudas acerca de las relaciones sexuales, de las relaciones sentimentales. Pero le están llenando la cabeza en la escuela, le están llenando la cabeza por la televisión y por todos lados, de 1001 conceptos que lo tienen confundido, ¿sí? Que están desbaratando y corrompiendo su carácter, su moralidad, sus sentimientos, sus valores. Pero el padre está dormido, el padre está insensible y por lo tanto el ladrón le está robando, le está matando, le está destruyendo la familia, el hogar. Pero el padre es insensible, es inconsciente. ¿Por qué? Porque está dormido. Los mendigos están afuera de la casa de este hombre, clamando a él desde las ventanas, desde la puerta de la casa, no lo sé, para que le ayuden. Viene una noche, viene una tempestad tremenda, está cayendo nieve, está
la noche súper helada y los mendigos están afuera necesitando que alguien le eche una mano. Pero este hombre está dormido, está insensible, no siente absolutamente nada por ellos. Esto es muy fuerte. Así son los demás que habla aquí en 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo. Así son los demás a los que se refiere el apóstol. Dice, por tanto, no durmamos como los demás. Tremendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos sí pueden sentir, son sensibles en el sentido de que pueden sentir cualquier cosa, cualquier herida que sufran en su cuerpo, en su propia carne. Ellos pueden sentir, cualquier cosa que produzca dolor, incertidumbre por sus negocios, por sus asuntos personales. Pero en cuanto a lo espiritual, no tienen ni la más mínima sensibilidad. No sienten absolutamente nada, no tienen interés por su vida espiritual. Son insensibles. Están parados en el borde del infierno y no tienen miedo, no tiemblan. Tremendo, son insensibles. La ira de Dios está ardiendo sobre sus cabezas y ellos no temen porque son insensibles, no sienten. ¿Me estoy explicando? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué no sienten? Porque están dormidos. Por tanto, no durmamos como los demás. Amén. No seamos indiferentes, no seamos ignorantes. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero aparte de ignorantes, de insensibles o indiferentes, el dormir aquí del apóstol Pablo también nos habla de que el que duerme no se puede defender. Algunos de ustedes seguramente han leído alguna vez en el capítulo 4 de Jueces un personaje que era un comandante, un general, alguien de renombre, en la tierra cananea, se llamaba Sísara. Y Sísara en una ocasión está huyendo de los israelitas porque ha perdido un combate, una guerra. Y este hombre armado, era un hombre fuerte, era un hombre muy temido en la región. Sin embargo, este hombre ahora está huyendo y llega a una tienda de campaña, a una tienda donde vive una mujer, ¿sí? Y la mujer lo atiende y le da leche y a Sísara le da sueño. Y ese hombre que estando despierto causaba el miedo y causaba que a todo el mundo le temblara las rodillas. Ahí viene Sísara con su ejército. ¡Buf! Algunos ni peleaban, ya le entregaban lo que fuera que él les exigiera, ¿no? Le pidieran. Pues este hombre que estando dormido era capaz de conquistar pueblos enteros, pues ahora se ha quedado dormido. ¿Y saben qué? Que esa mujer, que en comparación con Sísara, es una mujer frágil, sin fuerza ninguna, pues esa mujer, porque este hombre se ha quedado dormido, agarra ahora una estaca y un mazo de trabajo y le clava la estaca en las sienes a este hombre, a Sísara. Así que por estar dormido fue derrotado, no se pudo defender. Por lo tanto, el que duerme no se puede defender. Así son los demás. Así son los demás de los que habla aquí 1 Tesalonicenses. No durmamos como los demás. Los demás no se pueden defender. ¿Por qué no se pueden defender? Porque están dormidos en un profundo sueño. No tienen poder para resistir la tentación. ¿Por qué? Porque están dormidos, no se pueden defender. Su fortaleza moral se ha perdido. ¿Por qué? Porque ya Dios se ha separado de ellos hace mucho tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso son derrotados. ¿Por qué? Son derrotados por la lascivia, son derrotados por las borracheras, otros son derrotados por las drogas, otros son derrotados por la avaricia de las cosas materiales, otros por la soberbia, otros por el orgullo. No pueden defenderse contra esos ataques porque están dormidos, profundamente dormidos, y así en esa condición no se pueden defender. Amén. ¿Cuántas veces a mí no se han acercado hombres y mujeres que me dicen, no puedo más, no puedo batallar, por más que me esfuerzo por dejar esto, siempre vuelvo a caer en lo mismo, una y otra vez, estoy indefenso, no puedo vencer? Y les tenemos que decir, claro, ¿cómo vas a poder vencer si estás dormido? Mientras estás dormido, no puedes defenderte de ninguna de esas cosas. Por eso oramos al Espíritu de Dios que nos despierte a todos los que estamos dormidos, todos los que puedan estar dormidos esta mañana, todos los que puedan estar dormidos en este día, que el Señor los despierte.
Amén. Y por último lugar, vemos que este sueño del que habla aquí el apóstol Pablo cuando dice no durmamos, esa clase de sueño profundo, no durmamos como los demás, en ese durmamos, ese sueño significa también inactividad. El campesino, el labrador que trabaja en la tierra, no puede arar sus campos si está durmiendo, no puede salir a sembrar, no puede cosechar mientras duerme, ¿verdad? Pero ¿cuántos encontramos en el mundo que están totalmente inactivos por causa del sueño? No hacen absolutamente nada por causa del sueño. ¿Cuántos hombres hay así? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos hombres hay totalmente dormidos? Y por causa de estar dormidos, espiritualmente hablando, profundo sueño, por causa de eso, están inactivos en todo lo que tiene que ver con darle la gloria a Dios. Y con todo lo que tiene que ver para ayudar y para socorrer al prójimo. Ellos, como en el Salmo 127 que leímos ahorita, leímos un trocito, pero también en el versículo 1 habla de que ellos, esa clase de personas que pudieran perfectamente levantarse de madrugada, como dice aquí el Salmo, e irse tarde a reposar y comer su pan con temor. Ellos pueden hacer eso. Para sus hijos, ellos pueden trabajar hasta que les duelan las manos. Para su familia, estos hombres y estas mujeres también, ¿sí? Cuando digo hombres siempre hablo en el sentido genérico, Estos hombres pueden cansarse hasta que sus ojos ya no les den más, hasta que el cerebro, la mente se le convierte en un torbellino. Están agotados, pero totalmente, que ya no hay un ápice de fuerza más para hacer otra cosa. Pueden trabajar, pueden estar activos, todo eso, por sus hijos, por su familia, pero para Dios ellos no pueden hacer absolutamente nada. Esos son los que algunos dicen no tengo tiempo. Otros son más sinceros y dicen es que no tengo voluntad. Amén. No tienen la voluntad, dicen otros. ¿Sí? Para la iglesia de Dios no gastaría ni una hora, pero para las cosas de la vida, para las cosas del mundo, están dispuestos a dedicar un mes entero. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sí? Y cuando digo para la iglesia de Dios, que nadie piense que me estoy refiriendo a un edificio. Que nadie piense que estoy hablando solamente de que para la iglesia. O sea, que ahora estoy haciendo aquí un llamado para que todos vayan a limpiar la iglesia, para que le echen la mano al pastor, para pintar, para colocar las sillas. No. Eso formará parte, seguramente, ¿no? De alguna actividad. Pero cuando hablo para la iglesia, de hacer cosas, de tener actividad para la iglesia, no es activismo, es hacer la voluntad de Dios. Cuando digo la iglesia, estoy hablando de Cristo. Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, no es hacer cosas para el hombre. Hay gente que dice, no, es que lo haga otro. Es que no te das cuenta que no lo estás haciendo para el hombre. Formas parte de una familia, la familia de Dios. La familia de Dios está aquí en la tierra, en la figura y de la iglesia. La iglesia no es una institución, es un organismo, es una familia. Es la familia, somos uno en Jesús. Amén. Con rifirrafe, con diferencias, con diversidad de cosas, pero estamos unidos, un mismo espíritu, una fe, un Señor, un bautismo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Entonces, esa gente que están dormidas así, que están totalmente inactivas, pueden estar muy activos, pueden trabajar horas y horas, la semana entera, los 7 días a la semana por sus hijos, por su familia, pero para Dios, nada. Dirán que no tienen tiempo, otros dirán que no tienen voluntad. Ellos podrán reservar tiempo quizás para ellos mismos, ¿no? Para irse de vacaciones, para hacer cosas con su familia, pero no tienen tiempo suficiente para dedicar a los pobres. No tienen tiempo suficiente para ir a los no alcanzados por el Evangelio. Ellos no tienen tiempo libre para ir a por las viudas, o por los huérfanos, o por los que están necesitados. ¿Cuántos conocen viudas y huérfanos? Y cuando digo viudas, no tiene que ser literalmente la mujer que ha quedado viuda y sin hijos y sin esposo y sin nada y está desamparada. Abarca mucho más. Viudas, desamparados,
son todos aquellos los que no conocen a Cristo. Son como ovejas sin pastor. Pero ellos no tienen tiempo. Estos que duermen están inactivos para las cosas de Dios. Muy activos para otras cosas, sus asuntos, pero para los asuntos del reino, que es para lo cual fueron salvados y es para lo cual el Señor te ha enviado y te tiene todavía vivo en esta tierra, te ha sellado con su Espíritu Santo para Él y para sus asuntos. No tienes tiempo. Tremendo. Entonces unos dirán que no tienen tiempo libre para esto y para lo otro, pero la verdadera razón es que no quieren hacerlo. Así que vean ustedes cuántos cristianos en todas nuestras congregaciones, en la iglesia de Cristo en el mundo entero, están dormidos en este sentido. Están totalmente inactivos. ¿Cuántos cristianos tú conoces? A lo mejor tú mismo eres uno de ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Cientos de pecadores, miles, millones de pecadores están por todo el mundo muriendo en la calle. Tremendo. Están sufriendo, están tremendo. Los otros días los muchachos estaban predicando en la calle y se encuentran una muchacha joven también. Y cuando están compartiendo el evangelio, ahí esa muchacha resulta que tiene su problema porque ha sufrido bullying y tiene esos trastornos, tiene esas heridas en el alma. Qué bueno que ahí estaba la iglesia de Cristo, representada en ese grupo de jóvenes que estuvieron ahí haciendo lo que tenían que hacer. Estuvieron sensibles al Espíritu Santo y se acercaron a esa muchacha a la que Dios les guió y le pudieron hablar de la gracia, de la misericordia, de la salvación. Pudieron hablar del pecado en primer lugar. La muchacha lo entendió y luego le presentaron la gracia de Jesucristo y ellas mismas la abrazaron. Gloria a Dios, y ahí hubo algo precioso. De eso estoy hablando. Eso es ocuparse de los asuntos del reino. Eso es ser sensible a la necesidad de los demás. Amén. Eso es estar activos, preocupado por los no alcanzados, yendo a las viudas, a los necesitados, a los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Pero hay muchísimos cristianos, miles y miles, lamentablemente, ¿sí?, que se limitan a eso, se limitan a asistir a esos lugares de adoración, ¿sí?, y levantar las manos y cantar canciones y esperar a que el pastor les alimente con el pan de vida, que es la palabra de Dios. Pero ya está, ellos se cruzan de brazos, se sientan en sus cómodos asientos, se cruzan de brazos y se vuelven a ir a casita. Son ignorantes, son insensibles, son inactivos. Que Dios tenga misericordia. Ellos dicen que sienten compasión del pobre, pero no hacen nada para demostrar que esa compasión que dicen sentir es real y es sincera. ¡Wow! Esto es tremendo. Espero que no te ofenda, pero que si te estás ofendiendo con lo que estoy diciendo es porque tú eres uno de ellos y necesitas que, urgentemente, ahora mismo, que seas sincero delante de Dios y te arrepientas y cambies. Te arrepientas, acuérdate, un cambio de mente y de dirección. Que reconozcas si eres tú uno de ellos y despiertes de una vez. Por tanto, no durmamos como los demás. Fíjate, esa palabra es penetrante, es poderosa para todos nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nosotros decimos de esos cristianos, de esos hermanos en la fe que asisten a la iglesia fielmente cada domingo, porque ni siquiera decimos toda la semana, pero bueno, por lo menos el domingo asisten fielmente. Nosotros decimos de ellos que son buenos. Pero son buenos verdaderamente. Bueno, son buenos en un sentido. Son buenos para nada. Para nada son buenos. ¿Por qué? Porque únicamente se sientan y comen el pan, pero ellos mismos no van a trabajar por el pan. Es muy rico ir a un lugar de adoración, a la iglesia. Reunirte y que alguien te alimente con el pan del cielo, con la palabra de Dios. Y tú te alimentas, pero tú mismo no haces nada para ir a producir ese pan, para darle a los demás. Bueno para nada. Beben el vino, cuando hablo del vino, el gozo, el Espíritu Santo, beben del vino. Gloria a Dios que los hermanos ministran, los pastores, los ministros están ministrando en esas reuniones. Y tú bebes el vino del Espíritu, ¡wow! Pero no cultivas la vid que produce ese vino. ¿Te das cuenta? No haces nada para producir el vino que está en ti.
el vino del Espíritu Santo. No haces nada para tú ministrar ese vino. Así como lo recibes de esos hermanos, tú también puedas darlo a otros. No haces nada. Eres bueno para nada. Piensan que deben vivir solamente enfocados en ellos mismos. Vivir para sí. ¿Por qué? Porque están dormidos. ¿Por qué viven así? Porque están dormidos. Y por estar dormidos no se han enterado lo que habla el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 14. Cuando dice que ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y ninguno muere para sí. O sea, que la razón por la que estamos vivos es Cristo. Vivimos para Cristo. Pero no. Hay lamentablemente, muchísimas personas en la iglesia que viven enfocados en ellos mismos. Viven para sí. De hecho, van a la iglesia y cuando oran en público dicen, Señor, hemos venido para que tú nos bendigas, buscando tu bendición. Venimos a la iglesia ¿para qué? Para alabarte, para que tú nos bendigas, para que tú renueves nuestras fuerzas, para que podamos resistir una semana más. Pero ¿y qué haces con lo que Dios te da? ¿Cómo que vienes para que yo te bendiga? Diría el Señor. ¿Y tú qué me das a mí? ¿Cuándo te vas a presentar como un sacrificio vivo, agradable, delante de Dios? Esto es tremendo. Es horrible. Gloria a Dios, porque el Señor busca adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. O sea, que estén despiertos, no dormidos. Qué abundante cantidad de sueño vemos en todas nuestras iglesias. Tremendo. Pero si todas las iglesias se despertaran, si todas las congregaciones se despertaran un día, wow, mi hermano, hay suficientes convertidos hombres y mujeres en las iglesias. ¿Sí? Hay suficientes talentos en esos convertidos. Hay suficiente dinero en ellos. Hay suficiente tiempo en cada uno de ellos. ¿Para qué? Para salir y proclamar el evangelio del reino de Dios, para ser discípulos y cumplir la misión que la iglesia tiene en la tierra. Amén. La iglesia no debería tener falta de ningún recurso, de ningún medio. La iglesia en realidad no tiene falta de ningún recurso, no tiene falta de ningún medio. Lo que tiene falta es ¿de qué? De voluntad. Que el Señor nos ayude, mi hermano, y no durmamos como los demás. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que se dan cuenta que podemos encontrar a esos los demás fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia. Y en ambos casos, los dos grupos están profundamente dormidos, por eso están inactivos. Sin embargo, damos gracias a Dios, damos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en este mismo versículo el apóstol Pablo nos dice cómo podemos nosotros evitar que ese sueño que nos mantiene ignorantes, insensibles, que no nos deja defendernos y que nos mantiene también inactivos. El apóstol Pablo nos dice cómo podemos evitar ese sueño que nos tiene paralizados. ¿Y cómo lo dice? Dice, no durmamos, por tanto, no durmamos como los demás, sino, ahí nos dice qué tenemos que hacer para no dormirnos. Velemos y seamos sobrios. Vamos a ver primero esto de velar, porque hay algunos que no velan nunca contra el pecado, no están atentos contra el pecado. No velan nunca contra las tentaciones que el enemigo pone día a día en su diario caminar. No velan contra los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Tremendo. No velan, pero aquí dice velemos. No durmamos como los demás, sino velemos. Gloria a Dios. No están atentos a las oportunidades de hacer el bien. No están atentos a las oportunidades que Dios nos da cada día para glorificar su nombre. Porque de eso se trata nuestra vida, mi hermano. Glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. En todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que hablemos. Pero si no estoy velando, quiere decir que no estoy atento para buscar y aprovechar las oportunidades que Dios me da para glorificar su nombre. Para que todo el mundo pueda ver a través de mí el nombre que salva, el nombre que es sobre todo nombre, que todo el mundo pueda ver a Cristo a través de nuestras vidas. Pero hay muchos que no velan por las promesas, no velan absolutamente por nada. Amén. No velan ni siquiera por el rapto de la iglesia. No están atentos a que en cualquier momento Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos lo creen? En cualquier momento Cristo viene por su iglesia. ¿Estás velando tú? ¿Estás atento a eso?
Gloria a Dios. No velan. ¿Por qué no velan? Porque están dormidos. Por lo tanto, velemos, mi hermano. Velemos, seamos diligentes y velemos. Y así demostraremos que ciertamente no estamos dormitando. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero además dice aquí Pablo, sino que velemos y seamos sobrios. Hay muchos que son sobrios. Cuando hablo de sobriedad, aquí nos referimos al dominio propio, ¿sí? Pero hay otros que no son sobrios. ¿Por qué? Porque duermen. Si estamos dormidos no podemos tener dominio propio, no podemos ejercer dominio propio, porque estamos dormidos. Gloria al nombre de Jesús. Por eso cada mañana, cada vez que tú despiertes, si te echaste una siesta ahí al mediodía, por la tardecita, o sea por la mañana, da igual. Cuando tú te despiertes, mi hermano, lo que deberíamos es orar a Dios y decirle: Señor, yo te bendigo. Mi Dios, en ti está mi tesoro. Tú eres mi tesoro. Por lo tanto, no me puedo arruinar. Nada de lo que sucede aquí en mi vida, nada de lo que ocurra aquí en la tierra me podrá arruinar. Me podrá quitar el gozo y el tesoro que tengo, porque mi tesoro eres tú, Jesús. Amén. Entonces me mantengo sobrio, me mantengo velando. Gloria a Dios por todas estas cosas. Que el Espíritu Santo nos ayude, ¿sí?, a velar y a ser sobrios. Quiero terminar con este texto aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Quiero leerles aquí Mateo 26, versículos 36 al 56. Amén. Tremendo. Quiero que lo leas conmigo, que prestes atención acá. Amén. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se separó un poquito de ellos, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló, ¿qué? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Hemos estado hablando del dormir en el sentido negativo, ¿sí? De su expresión. Y aquí en este texto que acabamos de leer, vemos otra vez que cuando estamos dormidos, el dormir es un estado deplorable ¿de qué? De ignorancia. Fíjense ustedes que aquí estaban dormidos estos discípulos, aunque estaban despiertos físicamente, espiritualmente estaban dormidos, porque más adelante, después que leíamos estos versículos, en los versículos 52 hasta el 54, vemos que llega Judas con toda la guardia aquella a apresar a Jesús, y ahí Pedro saca su cuchillo, su espada pequeña así, y le corta la oreja a uno de los guardias, y Jesús lo detiene y le dice: ¿Acaso no crees que si yo oro ahora mismo el Padre me envía 12 legiones de ángeles? Pero si yo hago eso, ¿cómo se va a cumplir lo que está escrito? ¿Cómo se va a cumplir? ¿Cómo va a suceder lo que tiene que suceder? Que yo tengo que morir. Todas estas cosas tienen que acontecerle al Mesías, al Cristo, que soy yo.
Entonces hay ignorancia en Pedro. Por eso actúa en la carne, por eso actúa por impulso. ¿Por qué? Porque está dormido. Está ignorante, amén, a las cosas de Dios. Pero vimos que el dormir es un estado de ¿qué? De insensibilidad. Jesús, si fijaron en estos versículos, está muy triste. Jesús está en agonía. Jesús está angustiado en su corazón, en su alma. ¿Por qué? Porque va a experimentar algo que nunca jamás él había experimentado. Y algunos dirán, es verdad, pastor, iba a experimentar los latigazos y todo eso. No, eso también. Pero lo que más le dolía a Jesús era que se iba a experimentar la separación del Padre. Porque el Padre, cuando Jesús en la cruz cargaba el pecado tuyo y mío y de toda la humanidad, de todos los tiempos, el Padre apartó los ojos de Jesús. Nunca antes habían experimentado esa separación. Amén. Y por eso Jesús está en gran y grave agonía. Pero estos discípulos, Pedro y los otros dos, Juan y su hermano, se durmieron. ¿Por qué? Estaban insensibles. No sintieron, no se compadecieron, no pudieron sentir lo que Jesús sentía. Gloria a Dios. ¿Qué crees que sientes tú, que siente Jesús hoy? ¿Qué crees que siente Él? Cuando ve que hay millones de personas, como decíamos hace un momento, que están caminando directo al infierno, en sus lascivias y en sus cosas, en sus pecados. ¿Qué crees que siente Jesús por esas almas? Y tú estás dormido porque no estás activo, porque no estás sintiendo la misma compasión, el mismo amor que Jesús siente por esos perdidos. Les pasa por al lado porque estás dormido, estás ignorante, porque estás dormido, estás insensible, porque estás dormido, estás inactivo, porque estás dormido tú. No hay compasión. Bendito sea el nombre de Jesús. Piensa en esto, mi hermano. El que duerme, dijimos, no se puede defender, pero el que duerme tampoco está activo. Por lo tanto, una vez más, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Que Dios te bendiga y que esta palabra transforme, cambie lo que necesite ser cambiado en cada uno de nosotros. Amén.